dos, un, dos, un, dos. Un, dos, tres. Bien, vamos a comenzar entonces en esta mañana, en esta presentación de niños, sin duda también pensando en todo lo que nosotros de una u otra manera igual estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Creo que este es uno de los primeros cultos que vamos a tener, porque claro, uno inicialmente piensa de que cuando se habla de presentación de niños, bueno, vienen los papás y el hijo, que comúnmente es lo que hacemos. Pero aquí hay harta familia, ¿no es cierto?, que les acompañan, pero ahí vamos a conocerles un poquito más. ¿Ya? Vamos a orar. Voy a orar al Señor en este momento. No sé si ustedes gustan colocarse de pie ahí en el lugar, ¿no es cierto?, para comenzar, para que ya nos impregnemos, ¿no es cierto?, de esta ceremonia. Y podamos darle gracias al Señor también por lo que se va a hacer en esta mañana. Padre, oramos delante de ti, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este momento, por lo que sin duda, Señor, tú vas a hacer en esta mañana, en cada uno de los niños principalmente, que es lo que nos convoca. Los padres también que vienen, ¿no es cierto?, por voluntad de ellos también a presentar a sus niños, y la familia que de una u otra manera les acompaña. Señor, oro por ellos, por este momento, para que sea un tiempo y un momento del recuerdo para bendición de nuestras vidas, de sus vidas, y sea un tiempo también, Señor, para poder reflexionar frente a la palabra tuya. Oramos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Bueno, lo primero que quiero saber, ¿no es cierto?, es que para que nos conozcamos un poquito más, está con nosotros Amparo Trinidad Ibáñez Otárola, con sus padres Marcela Otárola y Patricio Ibáñez. Queremos saber quiénes son, ¿verdad? Ahí están. A ver si se pueden colocar de pie. Eso es. ¿Y quién les acompaña a ustedes? ¿O son ustedes? ¿Usted? Ya. Ya, amén. Bueno, nos alegramos entonces de tenerle ahí a la familia Ibáñez Otárola. Tomen asiento, que el Señor les bendiga. Tenemos también a Mateo Alonso Aliaga Cifuentes y sus padres Marcelo Aliaga y Jordana Cifuentes. ¿A dónde está Mateo Alonso? ¿Está por ahí? Sí. ¿Él es crespito que anda ahí? Ah, ya. Ya, y a ver si se pueden colocar de pie, ¿verdad? Ahí está Mateo Alonso. ¿Y quién les acompaña? Familia. ¿Ya? Tamara, sobrina de Belén, igual es mi sobrina, Alejandro, mi sobrino, y Víctor Hugo, mi cuñado. Ya, bueno, que el Señor le bendiga entonces, bienvenidos, ¿no es cierto?, acá a nuestro templo. Bueno, ustedes ya son de acá y obviamente a nuestra visita, que el Señor le bendiga también. Tomen asiento. Y tenemos a Santiago Ignacio Centeno Cabrera, sus padres Juan Centeno y Loreto Cabrera. Ahí está. Bien, que el Señor le bendiga. Me imagino que todos los demás vienen con ustedes. A ver, vamos a hacer que se coloquen de pie. Ya, ahí están los padres de Loreto, ¿no es cierto?, que son miembros de nuestra iglesia, su familia. Me imagino, no sé, tío, amigos, primos, de todo, ¿no es cierto? Bueno, esta es una gran familia. Son hartos, sí, bueno. Que el Señor les bendiga entonces a cada uno de ustedes. Bueno, queríamos también, ¿no es cierto?, conocerle y obviamente saber quiénes eran, para saber y poder distinguirle un poquito más. Bueno, en esta mañana, ¿no es cierto?, obedeciendo también la necesidad que nos impulsa a través de la palabra y de nuestras convicciones, nosotros y ustedes
traemos nuestros niños al Señor, ¿verdad? Ese es el tema, no es buscar la bendición de uno. Uno no tiene nada que dar, excepto lo que uno hace, pero Dios es el que bendice. Dentro de las ordenanzas que nosotros tenemos en la Escritura, hay dos ordenanzas muy fundamentales que conllevan la vida cristiana, que es el bautismo, la Santa Cena. La presentación de niños, si bien no es una ordenanza, pero es un acto de obediencia, que nos ayuda, ¿no es cierto?, que nos permite ser parte de lo que nosotros creemos y de nuestras convicciones que tenemos en el Señor. Por lo tanto, eso es lo que nos convoca, es lo que obedece, ¿no es cierto?, al estar aquí en este lugar. Vamos a orar una vez más, voy a orar, ¿no es cierto?, por ustedes como familia. Sí, si quieren colocarse ahí de pie una vez más, y después de eso vamos a voy a adentrarme en lo que vamos a hacer y en una reflexión, ¿no es cierto?, de la Escritura. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué los niños son traídos delante de Dios? ¿Por qué? ¿Qué nos mueve a traernos, ¿no es cierto?, delante del Señor? Bueno, todo eso lo vamos a ver en esta hora. Así que voy a orar por ustedes, voy a orar por la familia en esta hora. Gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos una vez más. Y quiero hacerlo, Señor, por estas familias que están presentes. Cada uno, sin duda, vive en una realidad diferente, tiene una vida quizás diferente, pero lo que nos une en esta hora y lo que les une en este momento es la convicción de venir y saber que hay una bendición para los niños, para los hijos, delante de ti. Señor, oramos en esta hora y te damos gracias sabiendo, Señor, que tú estás en medio nuestro. Queremos, Señor, tu bendición, queremos, Señor, tu dirección en esta hora y la pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, tomen asiento. Bien, yo quiero llevarles a el pasaje de la Escritura que tiene que ver justamente con dónde está ubicado, dónde nosotros encontramos esta historia o este acontecimiento de que los niños sean bendecidos, sean traídos delante de Dios. Y en el libro de Marcos, capítulo 10, dice, versículos 13 al 16, y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así dice la palabra del Señor. Los bendecía. Bueno, curiosamente para ustedes, ¿no es cierto?, que no tienen una Biblia en la mano y no han leído, ¿no es cierto?, estos relatos de la Biblia, la ocasión, la situación que nos presenta la Escritura viene después de que Jesús enseñara acerca del divorcio. Y curiosamente, porque para nosotros, ¿verdad?, porque la mirada de Jesús la extiende hacia el contexto de lo que tiene que ver con la familia. Los hijos son parte de un matrimonio, son parte de una relación de un hombre y de una mujer. Y el divorcio es una separación de ese matrimonio y donde sin duda las consecuencias, porque el divorcio es algo negativo, las consecuencias de un divorcio también implican la vida de los niños, y no solamente la vida de los niños, sino también el contexto de familia. Por eso se hace fundamental poder entender esto. ¿Por qué la importancia de presentar a los niños?
En el contexto que se está dando aquí es que Jesús estaba enseñando, Jesús había llegado a ese lugar, y cuando Jesús llegaba, porque ya la fama de Jesús o la gente ya conocía de Jesús, entonces es como cualquier personaje famoso que llega a un lugar y la gente que lo ubica se alborota, ¿verdad? Queriendo ir y estar cerca de ese personaje famoso. Y Jesús tenía esa connotación, y también tenía esa convocatoria, ese arrastre que podríamos decir nosotros un poco más coloquial. Y la gente se alborotaba por diferentes formas, por diferentes necesidades o diferentes propósitos. Generalmente los que acudían cuando Jesús entraba a las aldeas y se aposentaban en alguno de los lugares, ya sea a descansar o a enseñar o a desarrollar el ministerio que Él nos vino a presentar, era la gente que tenía enfermedades para que Jesús los sanase. La Biblia dice que Jesús hizo tantas cosas que si se hubiesen escrito todas, no habría libros sobre la tierra que podrían contener las obras que Jesús hizo sobre la tierra. Las que nosotros conocemos en los evangelios son solamente extractos de eventos particulares que están allí porque Dios quiso que estén. Por lo tanto, la fama de Jesús, o los que conocían de Jesús, sabían de Él, entonces buscaban siempre algo para poder alcanzar las aspiraciones o las necesidades o las cosas que ellos buscaban que Jesús pudiese suplirles. Y una de esas cosas, curiosamente, ahora, frente a cualquier otro interés, era de que padres querían llevar a sus hijos para que Jesús pudiese tocarlos, nada más, para que los pudiese tocar. Y aquí se creó un problema que dio fruto a estos pasajes de la Biblia donde nosotros encontramos esta hermosa historia de Jesús y los niños. Los padres esperaban que Jesús simplemente los tocase. No era que los tocase porque sí, sino que los tocase porque ellos buscaban que Jesús los bendijera. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jesús. Sabían que Jesús podía darles lo que ningún ser humano podía darle a los hijos, a los niños. Entonces ellos aquí en un acto de fe, en un impulso de fe, trajeron a sus niños. ¿Cuántos niños eran? No lo sé. Pero eran muchos los niños que arrastraban las familias en los momentos, los eventos que se producían cuando Jesús pasaba por las aldeas. Eran muchos. Había muchos niños. Por lo tanto, el bullicio era enorme de la gente. ¿Verdad? Eran lugares públicos, no eran lugares cerrados, por lo tanto había un alboroto de niños en ese lugar. ¿Cuántos niños eran los que iban a ser presentados delante del Señor? No lo sabemos, pero me imagino un alboroto más o menos mayor. Y aquí hay algo que se produce entre los discípulos de Jesús, que eran como los guardianes de Jesús, y los padres de los niños. Entonces se produce aquí un forcejeo de los discípulos. Los discípulos resistían a los padres porque ellos creían que los niños no eran importantes para lo que Jesús estaba haciendo en ese lugar. Y por esa misma razón ellos resistían a los padres, porque resistiendo a los padres resistían también a los niños. Entonces los discípulos estaban mostrando su rechazo a que los niños estorbasen el ministerio de Jesús. O sea, ellos estaban pensando por Jesús, ellos estaban decidiendo por Jesús. Y en ese momento, cuando Jesús se da cuenta de todo esto, de todo este forcejeo que se estaba produciendo, y seguramente el malestar también que los padres estaban manifestando en el momento y el alboroto que había, Jesús se indignó profundamente contra sus discípulos, se indignó.
¿Por qué se indignó? No se indignó por estar forcejeando con los padres o forzando que los padres no llegasen a Jesús, sino que se indignó porque ellos, Jesús sabía y entendía que los discípulos no querían a los niños cerca de Jesús. Cuando hay niño, hay alboroto. ¿O no es así? ¿Aquí hay cuántos niños? 2 o 3. Y ya hay un pequeño alboroto en medio de nosotros, ¿verdad? Uno anda con un globo, el otro anda para acá, el otro toma la hoja. Bueno, lo único que, hay uno que tenemos que está con un tablet, ¿no es cierto? Algo se entretiene a esa edad, pero antes de eso, uno quita el tablet y seguramente va a andar corriendo para todos lados. El tema es que sí, y si nosotros nos remontamos a lo que nosotros fuimos en nuestra infancia, seguramente nuestros padres van a decir, oye, pero si tú eras peor. Tú eres el inquieto de los inquietos, tú eras desordenado. Y empieza una evaluación, ¿verdad?, que viene desde que nosotros fuimos lo que fuimos, porque ya nuestra memoria a lo mejor no nos da para todavía retener algunos momentos de nuestra infancia, pero hay algo de esa infancia que sí podemos retener. Hay algo de esa infancia que nos ayuda a recordar que por ahí a lo mejor hay una cicatriz, a lo mejor hay una quemadura, a lo mejor, ¿no es cierto?, allí hay algo que todavía llevamos en el cuerpo, o una enfermedad, o fuimos operados, no sé, de apéndice, o que tuvimos, ¿cómo se llama?, la peste cristal, o ese tipo de cosas que se da en la infancia, y tenemos ese recuerdo o esa intervención de una cirugía, no sé, algo que nos ayude a recordar nuestra infancia. Pero nadie se acuerda que fue desordenado. Nadie se acuerda, ¿no es cierto?, que vivió una niñez igual que los niños que estamos viendo ahora, y aún hay otros que son 2 o 3 más, porque estos niños son quietos. Entonces, claro, obviamente, si uno se remonta al tiempo de Jesús, imagínense, un lugar público, mucha gente alborotada, y niños también, que no eran pocos, eran muchos. En ese tiempo no había control de la natalidad, por lo tanto los hijos venían y venían. Por lo tanto podemos nosotros hacer una memoria o sacar nuestras propias conclusiones, que el momento fue realmente un alboroto de palabras mayores. Pero Jesús, ¿cómo estaba? ¿Estaba alborotado? No. Jesús guardaba calma, estaba en su lugar, y cuando él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿qué hace Jesús? Se enoja contra sus discípulos, ¿verdad? Se enoja contra sus discípulos y les dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, uno en esta historia, ¿verdad?, dice, bueno, ¿qué podemos decir con respecto a los niños? Bueno, los niños en este momento recibieron una invitación y una bienvenida. ¿De parte de quién? De parte del mismo Señor Jesucristo. Dejen que los niños vengan a mí. Jesús le dio la bienvenida ¿a quiénes? A los niños. Jesús dijo: no se lo impidan, ellos son bienvenidos. Es más, ellos son parte del reino de Dios. Ellos son parte de mi reino, donde yo reino, donde yo gobierno, donde yo soy soberano. Ellos son parte de mi reino. Por lo tanto, yo los hago parte y les doy la bienvenida a los niños, porque, ¿qué estaba diciendo Jesús en el fondo? Los niños son importantes
para mí. Y si Jesús es Dios, Dios mismo, entonces nosotros podemos decir que los niños son importantes para Dios. Son importantes para Dios. Y sin duda Jesús sufre cuando los niños sufren. Donde hay guerras, los que más sufren son los niños. Y hay gente que dice, bueno, si Dios es tan bueno y es todopoderoso, ¿por qué no impide las guerras donde sufren los niños? Pero ocurre que las guerras, ¿quién las hace? ¿Las hace Dios? ¿Quién las hace? Claro, las personas, los seres humanos. Esos conflictos de familia, esos conflictos de matrimonio, de repente, esas palabras que sacan palabras, ¿quiénes las hacen? Los adultos. Claro, ¿quiénes sufren? Los niños. Muchas veces no estamos en una guerra literal. Y ojalá que nunca estemos en una guerra literal. Vemos por la televisión lo que ocurre en otros países. Vemos lo que pasa en países de Medio Oriente. Vemos la hambruna que pasa en países de África, donde hay falta de agua, donde la tierra es estéril y los niños no tienen ni para comer. Vemos el sufrimiento de ellos porque no tienen lo suficiente y lo necesario. De una u otra manera, el hombre ha tenido la culpa y la responsabilidad de que los niños sufran, no Dios. No Dios. Dios ama a los niños. Y Dios inserta a los niños dentro de su programa de reino. ¿Cuál es el programa de reino? El programa de reino es que Dios quiere que los niños disfruten de su presencia donde Él gobierna y donde Él es soberano. ¿Los niños son importantes? Sí, sin duda. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos desestimaron a los niños. ¿Cómo lo desestimaron? Tratando de impedir que vengan a Jesús. ¿Por qué? Porque los niños son inquietos, porque los niños van a molestar al maestro, porque los niños van a desconcentrar al maestro. Bueno, no se preocupe, yo por este movimiento de niños que hay hoy en la mañana no me desconcentro porque estoy acostumbrado. Tengo uno también. Y espérense, cuando empecemos a hacer los cultos, van a llegar por montones. Y van a haber no 3, van a haber 10, 15 niños aquí dando vueltas. Y así es. Así que Jesús, yo creo que ya estaba tan acostumbrado y amaba tanto a los niños que los niños no le desconcentraban, que los niños no le estorbaban. Pero a veces a nosotros los adultos, ¿no es cierto?, nos pareciera que ya nos inquietamos un poco. Pero Jesús, en su amor profundo por los niños, dijo, yo quiero dejar algo acá. Quizás no es una ordenanza, pero sí es un momento especial que Jesús hizo y tuvo con los niños, especialmente con los niños. Le dio entrada a su lugar, le dio entrada a su momento de Jesús, le dio entrada a la vida de Jesús, a su vida le dio entrada a los niños. Yo quiero que los niños vengan y estén conmigo y estén ahí al lado mío y yo pueda tocarlos a cada uno de ellos. ¿Usted se imagina ese momento? ¿Se imagina ahí Jesús sentado, los niños rodeando a Jesús por montones? Porque yo no me imagino que eran pocos, me imagino que eran muchos niños, por montones. Estaban ahí al lado de Jesús. ¿Y cómo estarían? ¿Todos sentaditos escuchando? ¿O estarían inquietos? ¿Cómo creen ustedes? Inquietos. ¿Cómo un niño es inquieto? Entonces, no esperemos que los niños sean como nosotros. Los niños son niños. Algunos que son más pacíficos porque llevan la genética, ¿verdad?, de los padres que son diferentes. Hay unos que son un poquito, como dice uno, más torbellinos que otros.
Y así, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Hay uno que está escuchando. Está poniendo atención. Hay uno que está haciendo como niño. Está metido sus ojos en una cosa, pero escuchando para el lado. ¿No le ha pasado eso que a veces los niños están entretenidos en algo, pero están oyendo lo que nosotros estamos diciendo? Están atentos a otras cosas. Bueno, ellos tienen la capacidad para hacerlo. Pero quiero terminar con esto, estimados hermanos, familias también que están aquí en este lugar. Hay una responsabilidad, y no es de los niños. Hay una responsabilidad que es de los padres. ¿Sabe usted por qué? Porque los niños son dependientes de los padres. Son dependientes. Es lo que hizo la mamá cuando vino, ¿no es cierto?, aquí. Porque esa cosa se puede caer. Y eso es verdad. Y nosotros vemos el peligro. ¿Él lo vio? No, no lo vio. ¿De quién depende ese niño? ¿De quiénes? De los padres. No depende ni de la familia, ni de la abuelita, ni del abuelito, ¿verdad? Ni en la amiga, ni en el amigo, ni en el vecino. Depende directamente de los padres. Los padres tienen la primera y gran responsabilidad de cuidar y llevar a sus hijos en el buen camino. ¿O estoy equivocado? No. Son los padres. Tienen la primera y grande responsabilidad. Los niños son dependientes de los padres. ¿Pero cómo? Dicen algunos padres. ¿Que este niño no come? ¿Quiénes son los que deben preocuparse que los niños coman? Los padres. ¿Y cómo deben hacerlo? Deben hacerlo de una manera sabia e inteligente. Yo tengo uno allí que no le gustan las verduras. ¿Pero sabe lo que le gusta? Las legumbres. Él no es, bueno, él es vegano, como concepto de este tiempo, porque no es amante de la carne, pero le gustan las legumbres. ¿Qué hace su mamá? La mamá dice, hoy rechaza los vegetales, lo rechaza. Dice que es comida asquerosa. Pero ahí tiene la respuesta. ¿Pero qué hace la mamá? Pasa por sedazo, ¿no es cierto?, la legumbre. Y como hoy día, ¿no es cierto?, hay ayuda tecnológica, muele todas las verduras dentro de un recipiente y lo deja prácticamente como una sopa, y eso lo mezcla con los vegetales. ¿Y dónde entran los vegetales? En la boca de las legumbres que a él le gustan tanto. Pero si los padres no usan la inteligencia y la sabiduría para alimentar a su hijo, podrían decir, ¿no es cierto?, como mucho, y ha pasado eso, ¿verdad?, que muchos dicen, no, sí, yo le di una barrita de chocolate. No, es que a mi hijo le gusta la bebida. ¿La bebida? Yo trabajé en una empresa por muchos años donde se fabricaba la bebida más popular que hay a nivel del mundo. Ustedes saben que lo es, no lo voy a mencionar. Pero ¿sabe usted cuánta es la cantidad de azúcar que lleva? Es increíble. La cantidad de azúcar que lleva una pequeña porción de la bebida. Y hay muchos padres que no sé si usted lo está haciendo, tómelo como una reflexión, tómelo como una reprensión, pero los niños no necesitan de la bebida para beber. ¿Qué necesitan? De agua. Simplemente. Y los padres tienen la responsabilidad
de alimentar a sus hijos de buena forma y no dejarlo prácticamente, como dicen algunos, no, si a él le gusta esto. Pero ¿quién le enseñó a tomar eso? ¿Quién le enseñó a comer eso? Nosotros. Y la señora del kiosco de la esquina, que le vende. Por lo tanto, hay responsabilidad en todo sentido. Hay una responsabilidad no solamente física, hay una responsabilidad también moral con los hijos, para que ellos se alimenten bien. Pero hay una responsabilidad también, ¿cuál creen ustedes que es? Una responsabilidad espiritual. Hay una responsabilidad espiritual. ¿Y quiénes son los que deben suplir la necesidad espiritual? ¿Saben quiénes son? Los padres. No es el colegio, no es la clase de religión, no es la iglesia, no es el pastor de la iglesia, no es la tía de la escuela dominical, sino primeramente, principalmente, son los padres. Los padres tienen la responsabilidad mayor espiritual sobre sus hijos estimados. Los padres. Y en esta responsabilidad espiritual, sin duda, ¿no es cierto?, que Dios nos enseña que los hijos deben ser llevados espiritualmente a Dios. ¿Por qué? Porque a través de lo que nosotros les enseñamos de Dios, ellos van a aprender ¿a qué? A amar a Dios. ¿Qué les genera Dios a través de la palabra? ¿Sabe lo que les genera? El respeto a los padres, el amor por el prójimo, el ser pacificadores, el ser tolerantes. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy día? ¿Cómo se están criando los niños? Irrespetuosos, irreverentes. Usted no ha visto por ahí, ¿no es cierto?, cuando los padres, el niño está en un trono como rey y los padres inclinados delante de los hijos. Allí hay una imagen, pero no es una imagen que nosotros hemos generado desde el punto de vista evangélico, sino es una imagen que hoy día los que llevan la sociedad en el sentido de la psicología, en el sentido del aprendizaje, están viendo que hoy día se está dando en nuestra sociedad. Los padres se inclinan a los hijos y se les da absolutamente todo, no importa cómo, y en eso está todo lo que de una manera u otra perturba sus mentes. Como lo hemos dicho en Mano de la Oportunidad, está la televisión de manera abierta, está la tecnología o el internet, ¿verdad?, de manera abierta, sin restricciones, están los juegos o los videojuegos sin restricciones. Después tenemos niños con desequilibrios mentales, desequilibrios emocionales, con conductas trastocadas, trastornadas, etcétera, etcétera. Y ahí viene la irreverencia, de ahí vienen las conductas agresivas, y todo eso conlleva la psicología de un niño cuando nosotros no le enseñamos a ellos a vivir en una sociedad posmoderna como la nuestra. ¿Quién tiene la responsabilidad? Los padres. Y tenemos la responsabilidad espiritual para llevarles a Dios, para enseñarles del amor de Dios. Porque cuando se les enseña del amor de Dios, ellos también van a poder aprender a amar a los demás. Y en eso va el respeto, en eso va todo lo que conlleva su disciplina de vida, estimados hermanos, amigos, padres que están aquí en esta hora, en esta mañana. Dios es paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a estar enseñando a los niños? A ser pacificadores. Y en eso tenemos respuesta. Veamos a un niño. Con esto voy terminando. Veamos a un niño. ¿Cómo podemos verlo? Un niño, ¿cómo responde a la agresión?
¿Cómo es? Se olvida. Nosotros a veces le hablamos golpeado, ¿verdad? Porque hay que corregirlos. Los niños lloran, reaccionan, se sienten. Pero si usted le pregunta más tarde a un niño, ¿se acordará de eso? No. Ellos tienen una mente capaz de olvidar. Ellos tienen una mente capaz solamente de amar. De amar. Y de olvidar incluso a sus agresores. Excepto en los momentos de su vida donde ellos van reteniendo las cosas, las van razonando y se van quedando. Obviamente que eso sin duda se va dando en el desarrollo de la vida de un niño. Pero un niño tempranamente no tiene odio. El niño no es racista. No es racista. Él se puede sentar con cualquier persona, puede compartir su mesa de trabajo, de estudio con cualquier otro niño. No importa si el niño llegó como llegó, si huele como huele, si es del color que sea, si llegó con la ropa que a lo mejor, no sé, no tenía más. El niño no distingue en él, en su mente, no tiene esa capacidad. Él es un ser inocente. ¿Me entienden? Es un ser inocente. El niño simplemente ama. Él no distingue las cosas como nosotros. Y que como muchos padres de mala forma también han ido enseñando a sus hijos y haciéndole un tremendo daño interior. Y ahí tenemos después la respuesta hoy día de la sociedad que de una u otra manera estamos viendo en nuestro tiempo. Claro, y eso lo vemos no solamente en lo malo, sino también en lo bueno. Entonces Jesús le dice a sus discípulos de esta manera: dejad a los niños, venid a mí, y no os lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y les dice: si ustedes no son como uno de ellos, no podrán entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, estimados, que nosotros, siendo ya adultos, debemos actuar como niños. El niño es alguien obediente, es alguien que escucha, que atiende, es alguien que reconoce la autoridad de otro. En este caso, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos reconocer a Dios como nuestra mayor autoridad en nuestra vida. Que podamos reconocer y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, aún en el Evangelio, que es, diríamos, la esencia del Evangelio es Jesucristo y es nuestra salvación. Si alguien quiere y necesita a Dios en su vida y quiere el favor de Dios, simplemente debe obedecer lo que el Señor dice. Y el Señor dice que debemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Oramos delante de Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Queremos, delante de tu presencia, Señor, poder tomar el ejemplo de los niños, esta hermosa historia, este hermoso momento que Jesús vivió con los niños. Los niños son bienvenidos. Los niños son un ejemplo de pureza. Los niños son un ejemplo de honestidad, son la esencia de un amor perfecto, de un amor sincero, de un amor incondicional.
Ellos no han elegido sus padres, pero ellos aman a sus padres. No importa quiénes sean, cómo sean, dónde vivan. Los niños tienen un amor innato en ellos, que no distinguen absolutamente nada. Ellos simplemente aman. Señor, permítenos aprender del amor tuyo hacia nosotros, como hijos, como personas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, lo hizo por amor a nosotros, porque Él es amor. Y nosotros, en respuesta al amor de Dios, podemos abrir nuestro corazón y nuestra fe, ponerle en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si hay alguien en esta hora, en esta mañana, que quiera obedecer al llamado de Dios, puede abrir su corazón donde está y recibir a Jesucristo como su Salvador. Usted lo puede hacer ahí, en este momento, donde está, conscientemente delante de Dios. Padre, si hay alguien en esta hora que abre su corazón en Jesucristo, en obediencia, en respuesta a tu palabra, que tú le bendigas, Señor. Sin duda que tú nos amas profundamente y quieres que todos seamos salvos. Oramos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, voy a pedir porque la verdad es que no podemos hacer pasar todo acá adelante, porque si no, no tendría mucho sentido. Voy a pedir que los padres, junto a Amparo Trinidad, pasen aquí adelante. Que se pongan en ese lugar, en mi lado izquierdo, ya que están por ese lado. Que los padres de Mateo Alonso se puedan colocar aquí en mi lado derecho. Ustedes pueden, si quieren, hacerse acompañar, ¿no es cierto?, por la familia más directa. Bueno, sí, 1, 2, 3, no sé, pero ahí, a ver, si me ayudan a correr ese eso ahí. Después lo vamos a dejar aquí como adorno para que ustedes saquen alguna fotito ahí junto con toda la familia. Bueno, ustedes no son muchos, así que ya. Y voy a pedir, ¿no es cierto?, que los padres de Santiago Ignacio pasen aquí adelante y ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, si por cada uno, ¿no es cierto?, de ustedes pueda pasar alguna familia directa, ¿no es cierto? Yo creo que lo hagan mirándome a mí, porque yo voy a tener un diálogo con ustedes ahí, ¿verdad? Bien, bueno, la verdad es que damos gracias al Señor por ustedes, porque son valientes, porque Dios se agrada de esto. Los hijos, uno dice, son una bendición, por no decir. ¿No es cierto? Los hijos son una bendición. Y llenan nuestro hogar, nuestra familia. Yo tengo 2 hijos ya jóvenes. Y tengo Jonás, que es mi bendición final. Ya, digamos, obviamente yo tengo toda una historia entre medio, ¿verdad? De hijos que viven no lejos de acá, pero ya tienen ahí sus vidas, todavía jóvenes, todavía solteros por ahí, andan, pero son independientes, ya tienen su vida independiente. Todavía no hay ni nueras ni hay tampoco nietos,
de sus hijos. Así que, y tengo a Jonás, que es en común con mi esposa, ¿verdad? Tatiana, la mamá de mis hijos, falleció hace mucho tiempo atrás. Así que, para que lograr que ustedes me entiendan, ¿por qué llegó Jonás? Bueno, esto es un segundo matrimonio. Ya llevamos más de 12 años de casado con Tatiana. Y bueno, ahí está Jonás. Nunca pensando que iba a llegar, digamos, alguien tan pequeño a llenar mi momento, pero lo llena. Especialmente este tiempo de pandemia, cuando uno iba a dejarlo al colegio y yo llegaba a mi oficina acá a trabajar y a hacer todo lo que hacía, me daba tiempo hasta por ir al gimnasio ahí un par de horas, o una hora en realidad en lo que hacía, pero ya después eso murió todo. Y yo dije, ¿qué hago con Jonás? Y bueno, la verdad es que Dios me dio la sabiduría, el entendimiento para hacer lo mío. Lo llevé a mi oficina, él tiene su oficina en mi oficina y yo tengo la mía. Él hace lo suyo y yo hago lo mío. Y hemos hecho una buena dupla. Y a veces yo he pensado y he dicho que si él no estuviera, ¿cómo sería mi vida? Solo, solitario, hermano. Y un hijo llena sus momentos, los momentos de la vida de uno, ¿verdad? Los que son abuelos también, igual. Hay abuelos que, como dice uno, son abuelos chochos, son abuelos que se sienten los papás del hijo y a veces mandan más que los hijos, los abuelos hacia los nietos. Pero es así, ¿verdad? Y es una bendición. Por lo tanto, es una bendición que debe ser cuidada. ¿Y cómo la debemos cuidar? Que nosotros también seamos ejemplo para ellos. Nosotros podemos decirle mucho, pero lo que más habla es nuestro ejemplo. El ejemplo, ¿no es cierto?, es lo que de una u otra manera nos ayuda y fortalece lo que nosotros decimos. Si hay palabras y hay ejemplo, entonces está bien. Si hay palabras y no hay ejemplo, entonces estamos mal. Hay algo que no está bien. Y si hablamos de la necesidad y las responsabilidades, hay una responsabilidad espiritual fundamental. Que Él conozca a Dios. Nosotros podemos verlo. ¿Vivimos en un mundo bueno? No. El mundo hoy día no está bueno. Por el lado que lo miramos, es un mundo malo. Es un mundo perverso. Y los gobiernos no hayan qué hacer. No hayan qué hacer con la delincuencia, no hayan qué hacer con la maldad del hombre. Y hoy día usted no sabe y tiene que asegurarse muy bien si va a hacer una buena compra, como decía una hermana hace poquito en la semana. Oiga, pero si entré a una página, compré un mueble y ocurre que la página no era buena, perdió no, y perdió no poco dinero, porque así es. Este es el mundo malo. Y si yo le dijera a ustedes como padre, ¿ustedes quieren eso para sus hijos? ¿Qué dirían ustedes? No. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a que ellos sean buenos, correctos, si no es a través del mejor ejemplo que tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Sabe dónde lo tenemos? En la palabra de Dios. Lo tenemos en la vida de Jesús. Y de hecho, yo les voy a regalar un librito que se llama La vida de Jesús. ¿Y sabe por qué le voy a regalar ese librito? Para que ustedes, porque ellos no saben leer, para que ustedes se lo lean. Cada noche o cuando se acuerden, esa va a ser la Biblia de sus hijos. Ustedes les van a enseñar y a leer la vida de Jesús. ¿Sabe cuántas veces ve mi hijo Jonás y con él iba aprendiendo? ¿Ve una película? Una película. La ve mínimo 10 veces. 10 veces la misma película. Y ahí va. Vamos y vamos. Y le preguntábamos a mi hijo, uno que es psicólogo, y le preguntaba, ¿y por qué hace eso? Y él decía, bueno, porque ellos no son igual que nosotros. Y van captando poco a poco los mensajes o qué lo que pueden traer a lo bueno. Uno ve una película y ya la segunda vez es como harto. La tercera vez ya uno no la ve porque ya la vio. Pero ellos pueden ver una y otra vez la misma cosa. Y siempre están extrayendo algo nuevo, distinto a lo que están viendo. Así son los niños. Estimados padres, a ustedes, si aman a sus hijos, enséñenle de Jesús. Si aman a sus hijos, tráiganlos.
No sean como los discípulos. Los discípulos impidieron que los hijos de estos padres vengan. Y Jesús dijo, no, tráiganlos. No seamos como los discípulos. Seamos como los padres de los niños y los niños anhelantes de Jesús. Por lo tanto, estimados padres, para Amparo Trinidad Ibáñez Otaro, para Mateo Alonso Aliaga Cifuentes, para Santiago Ignacio Centeno Cabrera, delante de Dios, de los testigos, hay muchos testigos, no solamente aquí, hay muchos testigos que en este minuto están por las redes viendo este momento, y mucha gente de nuestros contactos aquí, dentro de este país, fuera de este país, que ven justamente lo que estamos haciendo en esta hora. Para ustedes, y delante de estos testigos, prometen para cada uno de sus hijos guiar a diario, porque es una tarea diaria, en el conocimiento del camino del Señor. ¿Lo prometen? Prometen instruir a su hijo para que conozca a Cristo como su Salvador personal. ¿Lo prometen? ¿Sí? Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a sus hijos un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. Lo que decía. Prometen consagrar, criar a sus hijos en la doctrina, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Prometen que el librito que les voy a regalar lo van a usar. En cuanto dependa de ustedes, prometen llevar a sus hijos y enseñarles a orar. La oración es algo simple, es una conversación con Dios, solamente que está enfocada hacia Dios, está pensada hacia Dios. Fundamental, porque dialogamos con Dios por la oración. Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a su hijo a Dios, y lo han afirmado con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Si no somos perseverantes, no es mucho lo que vamos a conseguir, ¿verdad? Tenemos que ser perseverantes con nuestros hijos, con nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, se hace fundamental poder incluir a Dios dentro del hogar, dentro de la familia, ya sea por los que hoy día están presentando a sus niños y los que tienen planes futuros, por los que tienen hijos, ¿verdad? También un mensaje para ellos en este tiempo. Oramos al Señor. Padre, oramos delante de ti y lo hacemos, Señor, sabiendo que tú estás en medio nuestro. Señor, oro por Amparo Trinidad y la presento delante de ti. Oro por Mateo Alonso, lo presento delante de ti. Oro por Santiago Ignacio, lo presento delante de ti. Señor, quiero que tú le bendigas, quiero que tú le guardes, quiero que tú, Señor, cuides su integridad física, su integridad emocional y su integridad espiritual. Dios, en el nombre de Jesucristo, que la bendición tuya sea sobre ellos, que la bendición tuya los cubra, los proteja de todo mal, de toda obra mala, de todo pensamiento malo, Señor, y que tú puedas trazar su vida de aquí en adelante para que ellos siempre tengan un tiempo, una mirada, una conversación, una lectura para conocerte a ti, porque sabemos, Señor, que el centro del éxito que podamos tener
el éxito de lo que nosotros podamos vivir en nuestras vidas, el bienestar de nuestra vida, eres tú. Señor, oramos delante de ti y presentamos, Señor, a estos pequeños delante de tu presencia. Lo hacemos bajo la bendición tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo quiero que los padres reciban un libro, ¿no es cierto?, La vida de Jesús, y entonces un certificado también de la presentación. Yo aquí no coloqué los nombres de los niños porque no soy artista, pero coloqué la firma, mi firma, ¿no es cierto?, como pastor de la iglesia, pero como no soy artista, entonces no coloqué el nombre de ellos ni el nombre de los padres, pero ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto? Ya pueden buscar una persona apropiada, y ya uno conoce sus debilidades, entonces a Patricio, a Marcela, entonces le entregamos su certificado, ¿no es cierto?, de su pequeña hija, su hermosa hija, ¿no es cierto?, que han traído delante de Dios. Y tenemos también para Mateo Alonso, ¿no es cierto? Pero ya, Mateo Alonso, sus padres, entonces le entregamos, ¿no es cierto?, el librito La vida de Jesús y el certificado también de la misma manera. Y finalmente entonces tenemos a Santiago Ignacio y a la familia, ¿no es cierto?, los que le acompañan. Perdón. Está La vida de Jesús y el certificado, ¿no es cierto?, que ustedes le pueden colocar. Bien, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ustedes pueden sacar fotos con la familia, ¿no es cierto?, ahí en ese hermoso, ¿cómo decir? No es un ramillete. Es un arreglo. Es un arreglo floral, ¿no es cierto? Un regalo de la hermana Fresia Antileo, esposa de nuestro hermano Samuel. Entonces lo hizo con esa virtud que ella tiene. Y ahí ustedes se pueden sacar fotos como familia. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos también, los que nos acompañaron desde sus casas o donde estén, en esta mañana entonces de presentación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que haya libertad, el Señor les bendiga. Ahí está el